Muy buenas tardes, estimados aprendices, espero se encuentren muy bien. Hoy voy a socializarles una evidencia en análisis y desarrollo de software. Esta actividad de aprendizaje que se denomina establecer el modelo financiero y proyectar la viabilidad del emprendimiento. Bueno, entonces allí menciona que es importante tener claro los objetivos del modelo de negocio o implementar en el emprendimiento al que se está dando inicio. De ahí la importancia de establecer un modelo financiero acorde a las proyecciones iniciales. Importante tener en cuenta el material de formación, consultar para desarrollar esta actividad adecuadamente. Se recomienda revisar los contenidos presentados en el componente Fundamentos Financieros para Emprender. Entonces, para que lo tengan en cuenta. La evidencia, como mencioné, se identifica con este código. Modelo financiero, proyectar viabilidad financiera de emprendimiento. Como parte final y decisiva para el análisis del emprendimiento, el equipo desarrollará la evidencia mediante los siguientes pasos. Primero, construye el presupuesto de ventas en el cual identifique precios de venta unitarios, la cantidad de unidades vendidas, los costos fijos y variables. Asimismo, define el margen de contribución por producto y la venta total. Elabora el presupuesto de personal, plantee la cantidad de personas que le va a apoyar en el emprendimiento, los salarios devengados de forma individual, el cálculo de las prestaciones sociales por cada colaborador y una consolidación general. Estime los activos fijos necesarios para la puesta en marcha del emprendimiento. Define el capital inicial de los activos fijos. Perdón. Define el capital inicial. Bueno, estime los activos fijos necesarios para la puesta en marcha del emprendimiento. Define el capital inicial que usted como emprendedor requiere para el inicio de las actividades. Si este capital se obtiene por capital propio o de inversionistas externos, fuentes de financiamiento, subsidios, entre otros. Quinto punto, con la información recolectada en los puntos anteriores, procede a elaborar los diferentes estados financieros como son flujo de caja, balance inicial y de emprendimiento. Bueno, ¿qué van a entregar? Eso lo pueden entregar los estados financieros en un archivo de Excel. Para hacer el envío, pues tienen en cuenta el código de la evidencia. Y pues ahora sí voy a darles una explicación pues del tema que allí dice. Bueno, como acá dice, uno de los aspectos más importantes en el inicio de un emprendimiento es definir un modelo financiero que permita la viabilidad del negocio a lo largo del tiempo. Es importante ese modelo financiero porque sirve como una herramienta para poder planificar, para prever, para analizar los recursos financieros necesarios para el éxito del proyecto, ¿no es así? También para tomar decisiones estratégicas sobre las inversiones, además de los costos y la rentabilidad. Entonces es muy importante. Pero tener en cuenta por qué es importante el modelo financiero. Bueno, un modelo financiero es la representación de los aspectos financieros del emprendimiento que incluye previsiones de venta, costos, inversiones, fuentes de financiamiento, permite evaluar la rentabilidad, identificar riesgos y determinar si el negocio será sostenible en el corto, mediano y largo plazo. Básicamente es un plan económico que refleja cómo una empresa espera generar ingresos y cubrir sus costos. Esto incluye lo que son ganancias o pérdidas proyectadas, ¿no? Bueno,
La importancia de un modelo financiero en un emprendimiento es crucial porque ayuda, pues, primero a planificar los recursos financieros, ¿cierto? Esto saber cuántos recursos se necesitan y cuándo será necesario tenerlos disponibles. También determinar la habilidad del negocio, esto para evaluar si el emprendimiento puede generar suficiente dinero para ser rentable. Asimismo, conseguir financiamiento. Los inversionistas o bancos suelen solicitar un modelo financiero como comprender cómo funcionaría el negocio antes de invertir o otorgar préstamos. También para la toma de decisiones estratégicas, esto permite a los emprendedores tomar decisiones informadas sobre los gastos, sobre las inversiones y sobre el crecimiento. Bueno, hay que tener algunos componentes claros, perdón, hay que tener claro algunos componentes, como es construir un modelo financiero y proyectar la viabilidad del emprendimiento. Esto es necesario seguir una serie de pasos que cubran todos los aspectos del negocio, ¿no? Entonces, como primera medida, tenemos un presupuesto de ventas. El presupuesto de ventas es una estimación de los ingresos que se generará en el negocio mediante la venta de sus productos o servicios. Eso es esencial para prever cuántos recursos entrarán al negocio y cómo se cubrirán estos costos. Hay unos elementos que hay que tener en cuenta allí, ¿no? Lo cual sería el precio de venta unitario, el precio que se venderá cada unidad de producto o servicio, la cantidad de unidades vendidas, es decir, tener una estimación de cuántas unidades se venderán en un periodo determinado. También tener en cuenta lo que son los costos fijos y los costos variables. Los costos fijos son aquellos gastos que no cambian con el nivel de producción. Ejemplo, alquileres o salarios. Tenemos también lo que son los costos variables. Estos costos son los gastos que dependen de la cantidad de producción o ventas como materias primas. Por otra parte, tenemos lo que sería la margen de contribución. Esto es importante tenerlo en cuenta porque esta es la diferencia entre el precio de venta y el costo variable, es decir, lo que queda para cubrir los costos fijos y generar una ganancia. A ver, por acá. Bueno, tenemos un presupuesto personal. El presupuesto de personal incluye lo que es una proyección de los costos relacionados con los empleados que trabajarán en el emprendimiento, ¿cierto? Este presupuesto debe cubrir no solo los salarios, sino que también las prestaciones sociales. Elementos claves para tener en cuenta: número de empleados que se necesitará para operar en nuestro emprendimiento, los salarios, es decir, una estimación de cuánto va a pagar a cada empleado. Prestaciones sociales incluye gastos adicionales como seguros, pensiones, vacaciones, etcétera, todo lo de ley. Activos fijos y capital. Bueno, tenemos los activos fijos necesarios. Los activos fijos son bienes que la empresa necesita para operar, como por ejemplo serían los equipos,
mobiliario, maquinarias, estos son bienes duraderos que no se consumen rápidamente. ¿Cuáles son esos elementos a considerar? Por ejemplo, equipos tecnológicos como computadores, software, máquinas de producción, mobiliario de oficina, etcétera. Capital inicial. El capital inicial es la cantidad de dinero que el emprendedor necesita para comenzar el negocio. Esto debe incluir pues el costo de operación, los activos fijos, otros gastos de arranque. Este capital puede provenir de diversas fuentes, por ejemplo, el capital propio, que sería fondos del emprendedor, inversionistas externos, que sería aportaciones de terceros que invierten en el proyecto, ¿cierto? También préstamos bancarios, sería financiamiento obtenido de instituciones financieras. Ese sería como más o menos un ejemplo. Estados financieros. Finalmente, con toda la información recopilada, después de tener toda esa información que mencionamos anteriormente, se debe elaborar los estados financieros que le ayudarán a evaluar la situación económica del emprendimiento. Los principales estados financieros son flujo de caja. El flujo de caja es una proyección de entradas y salidas de efectivo. Este nos va a mostrar cómo el dinero entra al negocio por ventas y cómo sale para pagar costos, salarios y otros gastos, ¿no? Bueno, tenemos por otra parte el balance inicial. El balance inicial es una fotografía de nuestros activos, los pasivos y el patrimonio de la empresa en el momento de su inicio, ¿no? Entonces, ¿qué podemos saber allí? El modelo financiero, perdón. Bueno, el modelo financiero, pues, es una herramienta clave para determinar la viabilidad de cualquier emprendimiento a través de construcción de presupuestos de ventas, estimación de costos y de personal, definición de activos y capital inicial. Los emprendedores pueden prever su situación financiera y tomar decisiones informadas. El flujo de caja y el balance inicial proporciona una visión clara de la salud financiera del negocio en sus primeras etapas. Este análisis es fundamental no solo para la planificación interna, sino también para presentar el negocio ante posibles inversionistas o fuentes de financiamiento. Bueno, acá le tengo unos ejemplos de lo que les he mencionado desde un principio. Bueno, por una parte tenemos lo que sería un presupuesto de ventas. Ejemplo, sería precio unitario del producto 50, unidades proyectadas a vender 1000, costo variable por unidad 30 pesos, margen de contribución por unidad sería 50, perdón, 50 que sería el precio unitario del producto, menos los costos variables que sería 30 pesos, tendríamos una margen de contribución de 20 pesos. Entonces, ventas totales, multiplico el costo del precio unitario por las unidades estimadas a vender. Presupuesto de persona. Ejemplo, computadora 800, mobiliario de oficina 1200, maquinaria 5000. Total de activos fijos 7000.
Definición de capital inicial, un ejemplo, total necesario para iniciar 30.000, fuentes de financiamiento. Capital propio, 20.000, préstamo bancario, 10.000, es decir, yo contaba con estos 20.000, pero le pedí al banco prestado 10.000, tengo un total de 30.000 para iniciar. Estados financieros, ejemplos, flujo de caja mensual, entradas en efectivo, 50.000 por ventas, salidas en efectivo, costos variables 30.000, costos fijos 10.000, personas 5.000, compras de activos 5.000, flujo de caja neto 50.000 menos 50.000, me quedaría un saldo de 0. Esto sería el flujo de caja mensual. Entonces, allí, ¿qué tendría en el ejemplo de balance inicial? Activos, efectivo 10.000, activos fijos, efectivo 10.000, activos fijos 7.000, pasivo, un préstamo bancario de 10.000, patrimonio, un capital propio de 20.000. Bueno, por esa parte sería más o menos la explicación. Entonces van a tener en cuenta esto, lo que van a hacer ya sería como con datos inventados de su emprendimiento, de lo que quieran hacer, me van a hacer estos puntos en una hoja de Excel, tener en cuenta pues los ejemplos que les di, es algo muy sencillo, no es algo muy elaborado, no va a ser con muchos datos, entonces no es algo complejo de hacer. De igual forma, si requieren una información inicial, si requieren alguna consulta, si tienen dudas e inquietudes sobre el tema, no duden en preguntarme, que yo con mucho gusto les resuelvo el tema. Un momento.
Bueno, perdón, estaba contestando una llamada. Bueno, como les decía, pues es el tema, pero voy a hacer pues un recuento para que tengan algunos puntos claves. Bueno, tener en cuenta pues el presupuesto de ventas, que sería precio de venta unitarios. Este valor pues ustedes lo tendrán en cuenta al momento que venderás una unidad de tu producto o servicio. Para definirlo, se debe considerar los costos de producción y el margen de beneficio deseado o los precios del mercado, ¿no? Cantidad de unidades vendidas se refiere al número de productos que proyectas vender en un periodo determinado, bueno, ya sea un mes, ya sea para un trimestre o ya sea para un año. Esta cantidad se debe estimar analizando la demanda del producto, es decir, cuánto ustedes creen que se mueve las ventas en un año. Costos fijos son los costos que no cambian independientemente de las unidades que se vendan. Ejemplo, alquiler de local, salarios de empleados permanentes. Bueno, esos son costos que no cambian. Los costos variables. Estos costos cambian en función de la cantidad de los productos que vendas. Un ejemplo serían los materiales para producir cada unidad o los costos de transporte de productos. Margen de contribución. ¿Cuál es la margen de contribución? Es la diferencia entre el precio de venta de un producto y su costo variable. Esto indica cuando contribuye cada venta para cubrir los costos fijos y generar ganancias. Venta total es la suma del valor de todas las ventas proyectadas en el periodo de análisis. Presupuesto de personal. Entonces, ¿qué se va a tener en cuenta allí? Cantidad de personal, perdón, lloro. ¿Qué se va a tener en cuenta allí? Cantidad de personal, defina cuántas personas necesitará para obtener su emprendimiento. Esto incluye tanto personal operativo como administrativo. Salarios de vengados es pues saber cuánto es el salario, qué es lo que les va a pagar a cada persona. Dependiendo de lo que les va a pagar, elabora una lista de los salarios, lo que va a pagar a cada empleado de manera mensual o de manera anual, es decir, cuando usted esté proyectando todo, ya sea las unidades a vender. Si es un trimestre, entonces también saca los salarios por trimestre. Sería el cálculo igual para todo. Calcular las prestaciones sociales, también de incluir las prestaciones que debes de pagar como empleador, tales como seguridad social, cesantías, primas, vacaciones, lo que aumenta el costo total de cada empleado. Consolidación general, suma todos los costos relacionados con el personal para obtener el total de los gastos de recursos humanos. Lo otro sería la estimación de los activos fijos. Los activos fijos son los bienes que necesitan para que tu emprendimiento funcione y no cambie con frecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Esto incluye maquinaria, equipos de oficina, vehículos o cualquier herramienta necesaria para la operación y el funcionamiento de este emprendimiento. Debes identificar cuánto costarán estos activos y si serán adquiridos o alquilados. También lo otro es importante, la definición del capital inicial, es decir, el capital inicial es el dinero necesario para empezar tu emprendimiento. Debes considerar los gastos de los primeros meses, esto incluyendo activos, salarios, materias primas, entre otros. Fuentes de financiamiento. Este capital puede ser propio, proveniente de inversores, préstamos bancarios o subsidios. Tener en cuenta eso. Es importante definir de dónde obtendrá los fondos y los términos de estos financiamientos como intereses o devoluciones. La elaboración de los estados financieros, tener en cuenta el flujo de caja, que es un estado financiero que te ayudará a proyectar las entradas y las salidas del dinero en un periodo determinado. Sirve para analizar la liquidez de tu emprendimiento, es decir, si tendrás suficiente dinero en efectivo para cubrir las obligaciones y un balance inicial. Este documento va a reflejar la situación financiera de tu emprendimiento al inicio de las operaciones, mostrando los activos, los pasivos y el capital del dueño.
Bueno, este enfoque pues los va a ayudar a ustedes a organizar y a proyectar las finanzas de su emprendimiento de manera estructurada y con una visión clara hacia el futuro. Espero que haya sido claro el tema. De igual forma, no olviden cualquier duda o inquietud, por favor me cuentan. Esta evidencia, permítanme un momento. Bueno, yo ya les escribo en el chat para hasta qué plazo sería la evidencia. Muchísimas gracias por su atención, éxitos y bendiciones y recordar que si presentan alguna duda o inquietud, por favor, me escriben. Que estén muy bien.